Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. ¿Sabías que tras la pandemia se incrementó el consumo de drogas? ¿Qué efecto tiene esto en la salud? ¿Qué signos podrían indicarte que un familiar está enfrentando una adicción y qué tratamientos existen para su rehabilitación? Para comenzar a desmenuzar el tema, te preparamos la siguiente información. La drogadicción es una enfermedad crónica que se caracteriza por un consumo compulsivo, a pesar de las consecuencias que esto conlleve. En este sentido, se estima que en México el consumo de drogas en adolescentes aumentó un 15% durante la pandemia, mientras que a nivel mundial se calcula que 275,000 millones de personas consumieron drogas en este último año, y de ellas 36 millones sufrieron trastornos por su consumo. ¿Qué factores están detonando este incremento? Te lo decimos en Médico H. Antes de comenzar a desmenuzar el tema, doy la bienvenida a nuestro pediatra Salvador Villalpando y al neuropsiquiatra Edilberto Peña de León. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Hoy pues tremendo este tema de las adicciones que de por sí venían creciendo, que de por sí creo que no hemos encontrado la manera de contenerlo, y luego con la pandemia empeoró esto, ¿no es así, Edilberto? Sí, y fue curioso porque deberíamos de dividirlo en diferentes etapas. En el 2020, en la parte de confinamiento, se incrementó el consumo de alcohol de forma súper importante. Y el resto de las sustancias adictivas bajaron por la dificultad para conseguirlas en el confinamiento, y vilmente fue ese el asunto. Conforme se fueron abriendo las normas, empezaron a crecer sobre todo el consumo de marihuana. Cocaína se mantuvo más o menos estable, y poco a poco hemos ido avanzando en algo que es importado de Estados Unidos, que es el consumo de opiáceos y de fentanilo, que ha ido incrementando poquito a poquito en el país. Todavía no nos parecemos a Estados Unidos, pero vamos creciendo. O sea, el CBD famoso en gotitas, en gummies y todo esto, y en cremas, que es muy popular en Estados Unidos y se está popularizando en México. O sea, ¿tiene que ver con la pandemia? Sí y no, ya venía desde antes este fenómeno donde se ha estado impulsando el reconocimiento de derivados de la marihuana para su utilización médica, incluso con aprobaciones ya a nivel legislativo. Y el tema en este sentido es que hay dos moléculas, el cannabidiol, que es el CBD, y el tetrahidrocannabinol, que es el que te pone tonto, el que te pone sonriente, el que te pone de buenas. De la marihuana. De la marihuana. Y el CBD es el que tiene aplicaciones médicas. Pero hay que decir que lo que vemos en la televisión o lo que nos ofrecen, lo que incluso nos dan como plataforma multinivel, son suplementos alimenticios derivados del CBD. El CBD tiene más de 7 receptores en el cerebro que puedes estimular o inhibir. Si haces estimulación o inhibición de cada receptor, puedes mejorar el sueño, quitar el sueño, dar energía, quitar el temblor en el Parkinson, mejorar el dolor, mejorar el vómito o incluso empeorarlo. Entonces, cuando esto se transforma en suplemento, la realidad es que no sabemos qué es lo que te ofrecen. No tienes control. No se pueden estandarizar las aplicaciones y no es un medicamento, hay que ser claros. Oye, a mí me gustaría, antes de que vayamos tocando como, ahora sí que droga por droga, ¿cómo podemos calificar o cómo podemos determinar que alguien ya es adicto a una sustancia? O sea, ¿qué implica esto? Porque ya ves que pasando por el alcohol, por el cigarro, hay gente que dice, no, yo nada más tomo los fines de semana, sí, pero no te salen, que te sacan cargando. O fumo de vez en cuando. ¿Cuándo podemos considerar a alguien adicto y cuándo debemos de buscar ayuda o llevar a nuestro familiar ya porque está... Y en los adolescentes, que ahora también, como los papás están mucho más al pendiente de ellos en pandemia y todo esto, o sea, se tomaron 3, 4, estaban ya medio mareados y ya los quieren llevar a una sesión de AA inmediatamente o a llevarlo a un neuropsiquiatra para controlar sus adicciones. Ahora sí que por partes, desglosando. Hay que dar ciertas definiciones que son importantes. Continuamos con el experto. ¿Sabías que la mayoría de los países han reportado un aumento en el consumo de cannabis durante la pandemia? Tan solo en México el consumo de marihuana subió un 17% y el de alcohol un 14%, siendo los adolescentes los mayores consumidores. Además de estas drogas, ¿cuáles son las adicciones más comunes? Te damos los detalles en Médico H. Bueno, pues vemos esto, hablamos... ¿Por dónde empezamos, Edilberto? Si es conveniente decir en las edades como preadolescentes, es cuando tenemos que estar al pendiente, y esta cuestión como errónea que tenemos en los países latinos de que a ver si lo enseño yo a tomar o si toman conmigo, y somos mucho más laxos y permisivos que los países sajones, ¿no?
¿cómo podemos evitar o cómo podemos estar pendientes? O más aún también ahora, si yo fumo enfrente de mis hijos, van a saber que no es algo prohibido y se puede controlar. Sí, hay que partir de la base de que son sustancias que no son adecuadas para el desarrollo del sistema nervioso central. Y ojo, en las sustancias adictivas, y a veces no lo pensamos, la adicción más difundida del mundo es la cafeína. O sea, de repente, como todos nos tomamos nuestro café en la mañana, no lo tomamos en cuenta. Todas estas moléculas son neurotransmisores que tienen que ver con sistema nervioso y requiero de un sistema nervioso maduro para poderme exponer a ellas. Es por esto que las legislaciones en países sajones dicen hasta los 21 años e incluso un poquito después, mi cerebro está listo para tener una exposición. Esto yo lo he escuchado en distintas conferencias, pero me gustaría que nos dieras un breve como resumen. El lóbulo frontal tiene que estar maduro para poder recibir esto y que no te vuelvas adicto con más facilidad. ¿A qué se refiere? O para muchas otras cosas, porque el lóbulo frontal ojalá solo sirviera para el tema de las adicciones. Es el que tiene que ver con el control inhibitorio, el que te dice lo que está bien y lo que está mal. La toma de decisiones. La toma de decisiones. Nos quejamos mucho, otro tema, déficit de atención. Todos creen que tienen déficit de atención. La mala capacidad de inhibir estímulos, de poner atención, de concentrarte y de ejecutar, tiene que ver con el lóbulo frontal. Entonces, si yo quiero ser un adulto funcional, tengo que tener un buen lóbulo frontal y lo tengo que cuidar. ¿Cómo lo cuidas? No exponiéndote a estas sustancias antes de esa madurez. Tenemos un gráfico del tipo de drogas y interesantemente, bueno, que son drogas que podemos encontrar en nuestra casa, como puede ser la cafeína. Hoy en día inclusive pusimos la cafeína, pero en este momento no lo pusimos en nuestro gráfico. Pero ahora ya tenemos en el etiquetado frontal de advertencia, dice, este producto contiene cafeína, no se recomienda en niños. Sí. O sea, en los refrescos, y esa es una de las razones, porque no ha madurado su cerebro. Pero encontramos, como decíamos, el alcohol, cocaína, metanfetaminas, etcétera, que llamamos desde las blandas, las duras e inclusive las semiduras que están en este rango. Todas son igual de adictivas porque las duras siempre todos les tenemos muchísimo miedo, pero son tan adictivas unas como las otras. Hay que puntualizar ciertos temas. Todas son drogas, que las utilicemos o que sean legales no quiere decir que sean buenas, porque es una discusión frecuente con los pacientes. Oye, doctor, ya está legal la marihuana, dime cómo la quiero utilizar con mis tratamientos o con mis fármacos. Oye, es como si vienes y me dices, doctor, ¿cómo vamos a utilizar el alcohol para mi tratamiento de la depresión? Pues evidentemente no. No es parte del tratamiento. No, entender que todas son drogas, comprarlo. Para esta parte de estar ansioso, encerrado, deprimido, para todo este tipo de cosas. Es que habría que complementar esta tabla con la salud mental en la pandemia. El 70% alteramos nuestro ciclo de sueño. El 50% tuvimos padecimientos de ansiedad significativos y el 27% trastornos depresivos. Oh. Estos son neurotransmisores. Este es tratamiento silvestre, estimulantes unos, depresores otros de mi sistema nervioso central. Si yo estoy ansioso o no duermo, un depresor de sistema nervioso central me va a hacer el favor de sentirme mejor, pero no me va a resolver el problema. Claro. Un estimulante me va a hacer echar para arriba, me va a hacer poner atención, me va a hacer empezar mi día, pero me va a traer consecuencias. Entonces, jugar con esto es jugar al médico en casa de un padecimiento que requiere evaluación, diagnóstico y tratamiento. Ahí, en el siguiente paso, ¿cuándo debo de agarrar a mi familiar o yo mismo agarrar y decir voy con Edilberto Peña porque mi adicción está fuera de control? Cuando sobrepaso el horizonte de la funcionalidad, y también se vale porque tenemos estos círculos de vida, tenemos mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis amigos, y se vale expresar esa preocupación. Se vale decir, oye, no señalar con el dedo y tú estás mal, sino te voy a acompañar a hacer una evaluación y saber si necesitas hacer algo. Y eso ya es trabajo del profesional. Y ahí, sin duda, tenemos todas las maneras ya. A veces creemos que la psiquiatría o la neuropsiquiatría se ha quedado atrás de la cardio y la neurología. Tenemos muchos estudios bioquímicos, muchas maneras de acceder al cerebro y saber si ya estás teniendo un desequilibrio en estos neurotransmisores y tú estás tratando de solventar con estas situaciones. Entonces, nada más recordar tolerancia, dependencia, abstinencia y funcionalidad.
Ya, o sea, eso creo que es una parte muy importante porque lo mencionaste como que, y lo hacemos también las familias latinas, de vamos a intervenir, porque ya en este momento no se está enterando, y no es que necesariamente no se esté enterando, o sea, puede ser que tenga inclusive buena noción de su depresión, por dónde va todo lo demás, y llevarlo con el psiquiatra no es agresivo, es parte de su tratamiento para mejorar a nuestra familia, a nuestro ser querido, ¿no? Ahora que vamos a empezar a abordar el tema de los tratamientos, vamos a ver la información que les preparamos y regresamos con Edilberto. Debido a que la drogadicción es una enfermedad crónica, las recaídas son comunes, lo que dificulta el camino hacia la rehabilitación. Por esto, los pacientes requieren, además del apoyo familiar, un tratamiento personalizado a largo plazo a través de orientación médica y psicológica. ¿En qué consisten estos tratamientos? Te damos la información en Médico H. Bueno, pues es difícil, yo entiendo, abarcar o generalizar con respecto a los tratamientos porque las adicciones hay muchas, pero queriendo como poder ofrecer algún tipo de información a nuestro público, ¿qué es lo último, lo nuevo que hay en el abordaje de estas adicciones? Decir que nunca vamos a superar el tratamiento multidisciplinario, no hay una píldora milagrosa, un dispositivo médico mágico que va a hacer que cambie todo, eso no va a pasar y no lo vemos todavía en el horizonte. ¿Qué hay? Tenemos mejores psicoterapias que te ayudan a ser más resolutivo, tenemos medicamentos que evitan el craving, que evitan la búsqueda compulsiva por la sustancia, tenemos otros mecanismos que hacen que no tengas abstinencia, que no tengas dependencia, que puedas limpiarte rápido de los fármacos, pero sí dejar en claro que se necesita una buena psicoterapia, se necesitan grupos de apoyo, se necesita a veces la bioquímica cerebral porque está alterada y se necesita a las familias y a las redes alrededor de la persona. Si no involucramos a todos, el éxito está prácticamente Nos decía una cifra de... Sí, danos una idea del número de éxito o de fracaso o de recaídas a lo mejor. Contando con todos los tratamientos existentes, si alguien, ustedes conocen o ustedes dicen, hoy voy a dejar mi adicción, tengo el 92% de posibilidades de recaer en el resto de mi vida. La recaída es la norma y por eso estos programas que todo el mundo ha escuchado, principio básico de AA, solo por hoy, solo puedo comprometerme con que hoy no voy a consumir y así se tiene que ir fortaleciendo el trabajo todos los días. Es una enfermedad crónica, no se cura. No voy a hacer algo y me voy a curar. Soy adicto y voy a ser adicto toda la vida. Ya, y lograr la mayor cantidad de días de funcionalidad, de recuperación de mi hígado, de recuperación pulmonar, los fumadores y de mi sistema nervioso del cerebro. Si tienes un familiar que estuvo en cualquier tratamiento de rehabilitación, ahorita mencionabas AA, algo así, y por ejemplo, tu esposo o tu esposa, y de pronto a los 2 años tiene una recaída y tomó 3 días y tuvo lo que quieras de una recaída como tal. No es voluntario y también es muy frustrante como familiar, pero ¿cómo haces para tratar de volverlo a ayudar? Porque también te vas como familiar consumiendo en este tema de, ay, sí, otra vez. Sí. Todos los programas tienen incluida la fase de una recaída. Y hay que, como decíamos, saber qué va a pasar. Entonces, si tú como familiar poco empático y sin entender muy bien, porque por eso hay grupos de apoyo para familiares, sin entender muy bien esto vas a castigar a un enfermo y no vas a estar logrando el objetivo que es regresar otra vez a dejar de consumir y a seguir haciendo su tratamiento. Entonces, muchas familias, muchas personas en una cosa intuitiva tratan, a ver si ahora borracho y bien borracho lo regaño, va a entender y va a dejar los pulmones y causa fibrosis pulmonar. Lo que sí sabemos ahorita... He escuchado mucho la parte, sobre todo en una generación como de los que tienen alrededor de 20 años, donde te dicen que el estar usando marihuana no te hace daño. Por ahí hay algún otro mito donde te dicen que la marihuana la fumo y no me hace daño porque es menos adictiva, es menos problemática que el cigarrillo, menos problemática que el alcohol. El efecto a largo plazo sí es dañino. Está súper documentado. Si yo fumo más de 3 veces a la semana por más de 2 años, voy a bajar mi coeficiente intelectual. Si fumas marihuana.
marihuana. Ajá. Voy a bajar mi coeficiente intelectual 8 puntos. Hay que decir que de 90 a 110 es lo normal. Eso significa bajo 10% mi coeficiente intelectual. Y además me genera una cosa que se llama síndrome apático frontal, que seguro lo han visto en estas personas de, oye, se está quemando el edificio. Tranquilos, ahorita nos vamos a salir. Oye, te ganaste la lotería. Qué bien, me da mucho gusto. Esta apatía y falta de placer es una lesión que genera la marihuana en los centros dopaminérgicos del placer y esto no tiene para atrás. 2, 3 veces a la semana por 2 años. Sí. Ok. Suena mucho. Y esta verdad o mito también va en relación al tiempo. Consumir alcohol solamente los fines de semana no produce dependencia. Vámonos al criterio de funcionalidad. Si tu consumo de alcohol los fines de semana te lleva a terminar con problemas legales, a perder dinero, a tener accidentes automovilísticos, esto quiere decir que ya tenemos algo que requiere una evaluación y un manejo. Oye, pues creo que nos podríamos estar aquí unos 3 programas más para terminar de abarcar todas las adicciones. Te agradecemos muchísimo a Edilberto Peña de León, neuropsiquiatra experto en estos temas. Salvador Villalpando, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Qué gusto. Esto es Médico H del Heraldo Media Group. Nos vemos pronto.